Epílogo. En 1996 comencé a escribir una novela sobre el Apocalipsis, titulada Cyclus Apocalypticus, el primer libro que escribía en mi vida, una obra cargada de defectos que reflejaba toda mi inexperiencia como literato, pero que en ese momento me llenó de enorme orgullo. Nadie debería escribir antes de los 40 años. Ahora, 21 años después, he acabado esta obra exegética, el 2 de mayo de 2017. Festividad de San Gualdeberto. Ha sido casi un cuarto de siglo meditando los textos de San Juan. No son los meses que he necesitado para escribir estas 200 páginas, sino los años de reflexión y maduración que he precisado para llegar a las conclusiones que he puesto por escrito. Eso me asegura la fiabilidad de mis aseveraciones a una cierta fiabilidad. La respuesta sincera es la siguiente. Cuando acabé mi novela, Cyclus, el resultado me dejó muy satisfecho. No contaba en ese momento con la mochila de ignorancia que llevaba a mis espaldas. Ahora he dedicado muchísimo más trabajo al estudio de la parte exegética. También ahora estoy satisfecho, aunque menos de lo que lo estuve hace un cuarto de siglo. ¿Por qué? Porque ahora soy consciente de que desconozco las dimensiones y peso de la mochila de prejuicios y audacia necia que cargo sobre las espaldas de mi pensamiento. Este ataque de humildad tiene sus límites. De lo contrario, no podríamos afirmar nada acerca de nada. Además, el Apocalipsis está escrito para seres humanos, no para las eximias inteligencias de los arcángeles y querubines. En no pocos trechos de mi obra he podido parecer excesivamente cándido en mi exégesis, pero no fue la voluntad de San Juan escribir un texto críptico para un puñado de iniciados. El último libro de la Biblia es una carta para todos los seguidores de Jesús. Ese es el tono en el que debe ser leída. Mi obra se ha centrado en las plagas y lo maligno en conexión con ellas, las bestias del anticristo, y ha dejado aparte temas tan interesantes como, por ejemplo, la angeología contenida en este libro, su cristología o sus teofanías. Dicho de otra manera, me he centrado en la amargura de este libro. Toma el librito y cómelo, y amargará tu estómago. Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 al 9. También hay una dulzura en el texto de San Juan que se siente en la boca, pero ese no ha sido el objeto de mi estudio en estas páginas. El texto del apóstol que descansó su cabeza sobre el pecho de Jesús, el texto del discípulo al que se le entregó la custodia de María Santísima y su escucha, culmina el libro, la Biblia, que trata acerca de la relación entre la realidad de un ser divino y el mundo, la relación entre el ser infinito y el conjunto de seres que evolucionan a través de la historia. Un Dios que se desvela a través de los hechos de la historia concluye su autorrevelación en esa suma organizada de plagas, teofanías, batallas, de triunfos y victoria que constituyen los últimos 22 capítulos de las Escrituras. 22 capítulos para clausurar la voz que habla en los siglos a través de las Escrituras, a través de una sola Escritura. El libro joánico al que desembocan los demás libros que constituyen el libro. El que escucha a la Virgen María cada día será elegido para concluir y culminar, para sellar la voz. No podemos apropiarnos de estas palabras sagradas. Solo podemos aproximarnos a ellas con respeto
y postrarnos ante la última teofanía. Ahora la obra de Dios ha sido acabada. Los sellos han sido impresos. En verdad podemos afirmar que ya todo está escrito. Incluso lo futuro ya está escrito. El Ser Supremo ya se ha definido a sí mismo. Se ha comunicado con palabras y con hechos. Con palabras que son hechos. Dios, que se ha mostrado grande en el crear, sanar y salvar, se muestra grande en el decreto de destrucción, en determinar el modo y el momento de la hecatombe, al permitir la condenación. Sí, nos guste o no nos guste, un lago de fuego arde por los siglos de los siglos en el final de las Escrituras. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. No estoy distorsionando la imagen de Dios, a menos que repetir sus mismas palabras, las de Él, sea distorsionarle. Tanto si lo queremos aceptar como si no, el Dios que curó al ciego y perdonó a la adúltera, sentencia a la gran Babilonia. Dadle como ella ha dado, dobladle la medida conforme a sus obras, en la copa que ella preparó, preparadle el doble. Apocalipsis capítulo 18, versículo 6. Alguien bien intencionado me recordará que el Apocalipsis acaba con el árbol de la vida y la Jerusalén celeste. Pero deberé repetir una vez más que este es un libro centrado en las plagas, en las bestias, en el anticristo, en aquellos cuyos nombres no fueron encontrados en el libro de la vida. Sí, para unos el Apocalipsis acaba a la vera del río que emana del trono del Cordero. Pero para otros el Apocalipsis acaba en el capítulo 20 del texto joánico. Para algunos su destino acaba en el lago de fuego. La eternidad de la existencia, recostados en los márgenes del río de la vida, es tan simultánea y paralela como la existencia en el seno del lago de fuego. En realidad, el texto joánico no tiene un final único, sino dos finales paralelos. En cierto modo, el libro acaba con dos victorias, porque los moradores de ese lago sienten, y tienen razón, que han vencido en su lucha por desterrar a Dios de sus existencias. El Apocalipsis es un libro violento, porque llega un momento en que la máxima violencia solo se puede destruir por la fuerza. Llega un triste momento en el que ante las decisiones definitivas individuales solo cabe la aceptación definitiva por parte de Dios. El libro también es un libro salvífico acerca de la condenación. El texto joánico es una extensión del libro de Job. También es la respuesta de Dios a unos individuos que se han amarrado a sus voluntades, y esas voluntades están produciendo violencia. Cuando ya se han intentado todos los medios, se alcanza una situación en la que solo hay un modo de cerrar la fuente de la violencia. El libro es la respuesta de Dios cuando el Evangelio no basta para ellos. Fue entonces cuando Dios añadió el Apocalipsis, cuando la no violencia no basta, cuando la violencia debe ser erradicada con la violencia, es cuando surge el Apocalipsis. Es cierto que los mártires ponen no solo su mejilla, sino incluso su cabeza. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Su acto es virtuoso y será recompensado, pero llega un momento en que el Señor decide cortar la mano
del que decapita. ¿Significa esto que he hecho una exégesis de condenación en vez de salvación? Sí, también existe esta exégesis, por más que a algunos les moleste. Llega un momento en que la salvación de la víctima no puede pasar por otro camino que la condenación del verdugo. Alguien me acusará de no haber hecho una exégesis de liberación, un comentario que destruya el miedo, diciendo: mi obra son los comentarios a un Dios que no es débil, a un Dios que cuando libera lo hace con fuerza. Tras las palabras de San Juan, precisamente él, sabemos que no hay que tener miedo, porque Dios es un Dios que sabe decir basta. El Apocalipsis solo debería atemorizar a los creadores del miedo. Algunos han contrapuesto al Dios del Antiguo Testamento con el del Nuevo, pero no es eso lo que claman Moisés y San Pablo. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Carta a los Romanos capítulo 12, versículo 19. Curiosamente, estas palabras citadas de Moisés vienen precedidas, justo en el versículo anterior, de estas obras que al lector del primer septenario no le resultarán desconocidas. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis almacenes? Deuteronomio capítulo 32, versículo 34. Nota a pie de página. Primera acepción, tesoro. Segunda, almacén. Aquí hay caracteres en hebreo. Almacenes de Dios para la nieve, la lluvia, el viento o el granizo. Véase Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Job capítulo 38, versículo 22, Salmo 33, versículo 7 y Salmo 135, versículo 7. Y ahora retomo la lectura. Ahora algunos lectores esperarán que acabe con un mensaje de esperanza, que hable del Dios que es amor, del árbol de la vida o algo así. Pero si lo hiciera, y me resultaría muy fácil, sentiría que estoy traicionando el modo en que debo acabar esta obra. El libro de San Juan tiene dos finales. Todos los libros y sermones sobre el tema siempre acaban con un final feliz. Hacen bien. Lo digo con sinceridad. Pero dejadme acabar mi libro esta vez con el otro final. Tan final como el otro. De hecho, ni siquiera es uno más final que el otro. Los dos lo son. Dejadme esta vez acabar con la tristeza de Jesús al comprobar, él ya lo sabía, que su sangre no fue derramada por todos, es decir, con un Jesús que comprueba año tras año que su sangre ha quedado vana para muchos, demasiados, sea cual sea su número. El Apocalipsis con toda su violencia es el violento intento de todo un Dios por arrebatar almas de ese lago. José Antonio Fortea Cucurrul, nacido en Barbastro, España, en 1968, es sacerdote y teólogo especializado en el campo relativo al demonio, el exorcismo, la posesión y el infierno. En 1991 finalizó sus estudios de teología para el sacerdocio en la Universidad de Navarra.
En 1998 se licenció en la especialidad de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de Comillas. Ese año defendió la tesis de licenciatura El exorcismo en la época actual. En 2015 se doctoró en el Ateneo Regina Apostolorum de Roma, con la tesis Problemas teológicos de la práctica del exorcismo. Pertenece al presbiterio de la diócesis de Alcalá de Henares, España. Ha escrito distintos títulos sobre el tema del demonio, pero su obra abarca otros campos de la teología. Sus libros han sido publicados en 8 lenguas.